El diente de Parnaso de Juan del Valle y Caviedes. Juan del Valle y Caviedes, no se sabe exactamente el año en el que nace y muere, pero sí probablemente pudo haber nacido en 1654, el 11 de abril, en Porcuna, provincia de Jaén, Andalucía, España, y que posiblemente también haya fallecido en 1698, es lo que señala Giuseppe Giuliano en su libro. Sus padres fueron Pedro Valle y Caviedes, María y Caviedes, su madre. Él se casa en 1671 con Beatriz de Godoy y Ponce. Años después murió su esposa con fiebre amarilla, lo que lo vuelve un ser triste, reservado y ensimismado. Su estilo es satírico, es burlesco, fue influenciado por Francisco de Quevedo y perteneciente a la corriente barroca. Juan del Valle y Caviedes es uno de los escritores del virreinato peruano, o también denominado de la colonia. En sus obras él ha escrito un sinfín de poemas, odas, sonetos y algunos romances. Sin duda, su primer poema publicado es Romance con que se procura pintar y no se consigue la violencia de los terremotos. Con el poder de Dios azotó esta ciudad de Lima. Este es el primer poema que escribe, dado que a los acontecimientos que se da en Lima tras el terremoto. Sabemos que Juan del Valle y Caviedes llega desde muy niño con su tío, que era un juez, al virreinato del Perú. En sus poesías tiene El diente del Parnaso, Privilegios del pobre, Fe de ratas, Coloquio que tuvo con la muerte a un médico moribundo. En romances amorosos, Respuesta a la muerte, A mi muerte próxima, sonetos al doctor Bermeja, 14 definiciones de amor, odas, lamentaciones de la vida del pecado y a Cristo crucificado. Caviedes es un poeta satírico del siglo XVII. Su poesía sirve para burlarse de mujeres, abogados, médicos, curas, de personas que tienen un buen cargo en la sociedad limeña. Es el mayor exponente de la poesía popular, es el iniciador del costumbrismo, es el más grande representante de la sátira colonial del Perú. Vino muy niño a Perú, como les mencionaba, con un pariente oidor que llega a la audiencia de Lima. Tuvo una formación autodidacta. En esta sociedad limeña, Caviedes lleva una vida bohemia de desparpagos, derroches, ensimismado, que finalmente queda siendo muy pobre. Después de todo esto, él por sus parientes es enviado a España para moderar sus excesos, pero al morir su padre regresa al Perú y continúa su vida bohemia. Su vida se caracterizó por pasar penicias, ser pobre, tener enfermedades y en sí, lo que tratamos de reflejar es que su poesía refleja la influencia de Quevedo y la poesía satírica del barroco español. Él es reconocido como el poeta de la ribera y satírico porque generalmente se dedicaba a describir a la ribera del río, sus poemas, y entonces es conocido por ese nombre. Hay definiciones que Caviedes nos realiza. Según Lucia Fox Lockett, define al poeta como poeta del desengaño por excelencia. Y Juana Martínez Gómez define al poeta como, él dice, advierte que nada es perdurable, sino que todo nace y muere, de modo que en él surge el sentimiento de la fugacidad de la vida y las cosas terrenas. Es así como lo definen a Juan del Valle y Caviedes, tal vez por la vida tan bohemia que él ha llevado. Tenemos los 8 manuscritos de la obra de Juan del Valle y Caviedes del siglo, todos correspondientes al siglo XVIII. El manuscrito A se encuentra en Duke University, Duncan, en Carolina del Norte, con 235 poemas y 3 piezas dramáticas.
El manuscrito B se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid con 190 textos, 191 según María Cáceres. Manuscrito C, Biblioteca de Kennedy University en Lexington, con 153 poemas de Caviedes. El manuscrito D, en la Universidad de Yale, contiene 148 poemas de Caviedes. El manuscrito E, en la Biblioteca Nacional de Lima. El manuscrito F, Biblioteca de Yale University, comprado por Brigham en 1912 a Pérez de Velasco, contiene 105 poemas del autor. Manuscrito G, Biblioteca Nacional de Lima, fue recibido por la Librería Internacional del Perú y contiene 100 poemas de Caviedes. Y el manuscrito H, de la Biblioteca del Convento de Francisco de Ayacucho, con 54 poemas y 2 bailes. Caviedes escribió sus poemas y no de manera ordenada, es por ello que existen varios manuscritos y según los investigadores que corresponden al siglo XVIII por la letra es que la identifican. Y ahora tenemos las publicaciones de la obra poética de Caviedes hacia finales del siglo XIX. El primer manuscrito editado fue por Manuel Odriozuela. Este lo escribe con el prólogo de Ricardo Palma en 1813 en el tomo quinto de los documentos literarios del Perú y le pone de título Diente del Parnaso, poesías serias y jocosas, el cual es el libro poemario que nosotros estamos abordando. El segundo es por Luis Alberto Sánchez y Daniel Russo. Realizaron una antología que también se publicó con el título de Diente del Parnaso. La tercera edición es de también Odriozuela en 1899, pero quien lo publica, él hace una revisión, pero quien realmente lo publica es Ricardo Palma, nuevamente lo publica con el Diente del Parnaso, siguiendo como nota a Redi como referente. Y la siguiente es de Rubén Vargas Ugarte en 1947 y lo publica como el título de 2 clásicos peruanos, obras de Don Juan del Valle y Caviedes. Luego lo publica María Leticia Cáceres en 1972, publicada por la Biblioteca Nacional de Lima, el manuscrito H. Como bien recordarán, hay 8 manuscritos y el último es el manuscrito H, el de Ayacucho, Historia fatal de hazañas de la ignorancia y guerra física, con ese título domina. Pero la última publicación que tenemos es de Daniel Redi de 1984. Publica la obra, se podría decir, la más completa en la Biblioteca de Ayacucho, todos los manuscritos que se conocen hasta ahora de Caviedes y posicionándolas fielmente, siguiéndolos. Juan del Valle Caviedes, conocido como el poeta de la Ribera, nació en España pero vivió casi toda su vida en el Perú. Fue uno de los discípulos más notables de Quevedo en el Perú. Escribió poemas satíricos y burlescos en su obra Diente de Parnaso. Según Redi, el título legítimo de esta obra es Guerra física, proezas medicales, hazañas de la ignorancia. En dicha obra, Caviedes ridiculiza una élite formada por intelectos, en especial a los médicos, que al parecer no pudieron acertar ni curar a tiempo sus males. El objetivo principal del autor en sus poemas satíricos es advertir del peligro que constituyen los médicos. Cabe precisar que su obra no solo está formada por poemas satíricos, sino también por una excelente fuente para conocer las costumbres de la ciudad de Lima. A continuación daremos a conocer los poemas. Aprobación de este libro. El autor utiliza ideas de San Agustín de Hipona, quien menciona en su obra La ciudad de Dios que el cristiano no está en la obligación de ser acudido por un médico en sus enfermedades, sino es mucho mejor fiarse de Dios. Santifica aún más a San Agustín porque también estuvo en contra de los médicos. Copla del autor. Caviedes se menciona a sí mismo como autor y hace hincapié al mencionar que el pecador cae en manos del mal doctor y el justo, ¿en qué manos cae si no existe buen doctor? Fe de erratas. Fe de erratas es un método de corrección posterior a la producción de un libro.
señalando la corrección que debe hacerse. El autor pues indica, ¿no?, al lector que realice la corrección. Por ejemplo, donde dijere médico, has de leer verdugo. Donde dijere receta, has de leer estoque o verduguillo. Donde dijere medicamento, has de leer cuchillo. Donde dijere remedio, has de leer muerte sin remedio. Donde dijere practicante, leerás sentencia de muerte injusta por culpa de mi dinero. Según Lorente Medina, en este poema sobresale la estructura traslaticia y metafórica, los dobles sentidos y la inversión de valores. Tasa, licencia del ordinario de las damas, privilegio. Son poemas de carácter burocrático, donde el autor nos da a conocer que su libro tiene un valor dado por los jueces, chivatos, delatores, y pide dar licencia de imprimir, llamando ordinario al encargado, y que este personaje pueda certificar con justicia lo saludable que resulta el libro para el lector y que se le conceda al autor pues privilegio vitalicio de imprimirlo. Dedicatoria. El autor en este poema se dirige a un personaje poderoso, emperatriz de los médicos, pues viene a ser la muerte, que con su poder atropella guirnaldas, destroza coronas, le sobran los fracasos para quitar vidas. Los médicos ofrecen salud y dan enfermedades. En este poema, la muerte está representada por la araña, quien tiende las telas, y los médicos tejen hilos de sus ponzoñas y cogen moscas. Las moscas representan el dinero de los enfermos, y estos matan por dinero. Si no fuera por los médicos, campeones de la muerte, impulsores de la guadaña de la muerte, pues la muerte no sería muerte, estaría en un rincón de su negra alcoba, desolada y sin victorias. En este poema, Caviedes arremete contra la élite formada por intelectos como jueces, médicos, abogados, escritores, llamándolos tanta autoridad traidora, tanto fracaso con barba, tanta engreída persona. Llama al doctor Tabardillo y al licenciado Modorra fanfarrones de la ciencia, valientes de la ignorancia. Pues el autor sanó de su enfermedad con tan solo reírse de las cosas de los médicos. Parecer que da de esta obra la anatomía del Hospital de San Andrés. El autor intenta verse como el ejemplo de los mortales, de los vivos, por obra de los médicos que le quitaron la carne y los años de vida. Caviedes no comprende cómo es que un temblor corto asusta tanto a la gente que salen despavoridos pidiendo clemencia al cielo. ¿Y cómo es que un doctor traidor que arremete contra la vida no causa miedo? Que con tan solo verlo deberían salir despavoridos pidiendo clemencia al cielo. Cuando un médico muere, el autor nos menciona que los muertos se regocijan y se vengan de todas las cosas absurdas que hicieron en el pasado. Los médicos son dañinos, contrarios a la salud, enemigos de la vida. Se fían de sus bárbaros aforismos, hombres sin escrúpulos. El autor pide que el libro debe de imprimirse a costa de los doctores, para el beneficio de la colectividad, para que todo el mundo lo pueda llevar como una auténtica reliquia. Prólogo al que leyere este tratado. Este poema está dirigido a los enfermos que valoran los versos de Caviedes. Los médicos matan por codicia. El autor pide que mueran sin dar un real a la medicina y nos transmite una ingeniosa receta contra los médicos, pidiendo hacer todo lo contrario contra sus recetas malignas. Los enfermos que le hiciesen caso pues tendrían más vida. Si el médico le ordena hacer sangre, coma morcilla, esto es añadir sangre por las tripas. Si le ordena que no beba, tómese agua fría. Y si sufren accidente de melancolía, no hay mejor remedio que la risa. Dios te bendiga, sin médico ni botica. Coloquio que tuvo con la muerte
un médico estando enfermo de riesgo. Un médico enfermo conversa con la muerte y le insiste que no hay razón alguna de estrellarse así con él, que él es su amigo fiel, que le perdone la partida al más allá. De todos sus tiros tuertos, en él encontrará aciertos. Por cada mes de vida le dará 31 muertos. Le pide que no sea ingrata y no sea rigurosa con él, porque ella sin doctores no es muerte. Quedaría pobre, destruida, una muerte de la mala muerte. La muerte no es constante si el doctor no la menea. También intenta advertirle a la muerte diciéndole que si el rigor no convierte en amor y muere de este accidente, pues él más no ha de ser doctor. Y le jura que si se rectifica ha de matar, cual don Benito Urdaviña y Melchor Vázquez despachan muertos como chasques, o don Lorenzo, cacique y gobernador de la mitad de la muerte, o tal vez don Pedro Chinchilla, cura a pie y mata muy bien, o de repente doña Elvira, gran médica por sucios modos de la cámara de todos los médicos. Respuesta de la muerte al médico. Doctor Tercianas, licenciado venenoso, señor de horca y cuchillo, repartidor de mis pestes. En tu parlamento doctores graves no has nombrado, todos curanderos. No te daré la vida si no eres como estos, que son tan buenos campeones. Y empieza a mencionar a los doctores, por ejemplo, al doctor Bermejo, Adonis matador de damas, Yáñez, criminal, matando busca dinero porque es su virtud, Machuca, matador moderno, es un ducho matando. Habiendo salido estos versos, respondió a ellos con unas décimas puercas el doctor Corcovado y unos esdrújulos tan derechos como él, a que se le respondió en los mismos metros. Caviedes utiliza crueles metáforas contra el doctor Corcovado y algunos de ellos más. Por ejemplo, licenciado Galápago, mojiganga de la física, cuerpo ridículo, en tus espaldas el túmulo traes denotándola trágico, mono de la medicina, médico de melacina, tonto singular, retrato del diablo, médicos no saben. En esta parte quiero resaltar algo muy importante, que nuestro autor Juan del Valle Cabías utilizó términos quechuas, que en nuestros términos chabacanos lo llamamos mote. Eso se ve bastante en sus poemas. Bueno, quiero analizar algunos poemas que resaltan. El primer poema que vamos a analizar es Al dicho corvado, porque se puso espada, luego sucedió el terremoto el 20 de octubre del año 1687. En esta parte queremos rescatar que el terremoto el terremoto que mató a algunas personas, lo relacionó con los médicos que matan también a algunas personas. El siguiente poema es A un desafío que tenía el dicho corvado con un cirujano tuerto sobre salir discorse de una junta. En este poema podemos ver que habla bastante de matar a enfermos. Incluso menciona a dos personas tuerto y liceras. Incluso por ahí dice que pues 2 muertos matan a 1000 muertos, ¿no? Entonces podemos ver que él estaba realmente agobiado por cómo mataban los médicos a las personas. El siguiente poema es Al doctor Yáñez, ¿por qué no visitó a un enfermo? En esta parte podemos ver que el autor está agradecido por no ir el doctor a visitar a un enfermo, porque él sabe si va lo va a matar. Entonces pues está muy agradecido porque no fue a curarlo o atenderle a ese enfermo. Incluso en esta parte resalta que ellos solo van a curar por dinero, que son muy ávaros. Y la mayor parte de este poema se burla o satiriza al cirujano y a los médicos. Habiendo hecho el doctor Yáñez una parroquia en esta ciudad, una capilla o sagrado para colocar al Señor, le pidió al autor unos versos para que se cantense el día de la colocación y le envió este romance.
podemos ver, aunque con dinero de personas malas o de hombres malos, dicen, ¿no? Pues ellos construyeron ahí esa ciudad para que puedan enterrar a las personas que matan. Incluso en esa parte dice que hace ese tipo de cosas para limpiar su honor. El siguiente poema es vejamen que le dio el autor al sambo Pedro de Utrilla el mozo, habiendo sacado una piedra a una mujer y se coronó con un rodete de malvas por laurel con esta. En esta parte de la obra podemos observar que Pedro de Utrilla es una persona realmente malvada, ¿no? Que es muy abusivo, realmente es una persona corrupta. Incluso dice que a todo saca la tripa, haciendo referencia a que pues una persona muy avara, ambiciosa, realmente es totalmente corrupta. El siguiente poema es por el autor redondilla a Pedro. Sin censuras de mí con tu tontería bestial, que esta es vejamen sin sal, te pondré más sal aquí. En esta parte podemos ver que él va a seguir satirizando, que va a seguir burlándose, haciendo sarcasmos a Pedro. El siguiente poema es por Liceras a Pedro. Pedro el doctor, singular pues con nueva medicina, ya que no cura por la orina, sino por el orinal. En esta parte podemos ver que algunos autores hacen referencia que hacía abuso a las mujeres. El siguiente poema es por Don Lorenzo, médico andiano. Mire usted, señor molato, al contra del meo medras, porque os cora con pedras, yo con las pedras mato. Podemos ver ahí que él está amenazando a Lorenzo, ¿no? Que con piedras yo mato. El siguiente poema es memorial que le da la muerte al virrey, duque de La Plata. En tiempo que se arbitrea, sí, enviaron navíos con gente para pelear con el enemigo o si se abría muralla para guardar la ciudad de Lima. En esta parte se puede ver que hacen una queja al rey, los abusos que cometía el virrey, incluso los malos repartos de medicina y todo ello. Incluso los abusos que hacían a esa gente que cuidaba la ciudad de Lima, ¿no? Los navíos y todo ello de los piratas. El siguiente poema es habiendo opuesto el doctor don Francisco mucha a la cátedra de venenos, alego que era doncel. En esta parte se puede ver que este personaje, don Francisco, el doctor don Francisco, era una persona de verdad, una persona malvada, una persona cruel, una persona tirana, que se hacía el santo, ¿no? Y recalca bastantes veces que él se hacía el santo, que el que no hacía nada, incluso que era puro. El siguiente poema es habiendo alabado el doctor Melchor Vázquez de haber sanado de una enfermedad grande a un sujeto. En esta parte se puede ver que el autor hace alabanzas, ¿no? Hace elogios a esa persona, al doctor Melchor Vázquez, por haber salvado a una persona que era muy importante, ¿no? Para el autor. Incluso se burla así: gracias Dios que acercaste don Melchor con tu locura, pues tu honor te asegura que con uno no mataste. Entonces pues a esa persona no lo mató. Incluso es por eso que agradece a Dios. El siguiente poema es habiendo presentado el doctor Mucha un memorial para que se desterrase a la semilla de los pepinos por nociva. Se responde lo siguiente. En esta parte podemos observar que semilla lo llamaban a los doctores. Y el pepino pues era la población o la sociedad limeña. Y es por eso que pues querían que los desterren a los doctores de Lima, ¿no? Para que se vayan de Lima. El siguiente poema es lo en aplausos del doctor don Francisco Mucha por haber curado una prima del autor y haberla muerto como a todos los que cura. En esta parte podemos ver que el autor está de verdad agobiado, triste, melancólico porque mató a su prima, no como a todos. Es por eso que él
empieza incluso que es una persona cruel, inhumana, ¿no? Incluso le insulta que es un idiota, un ignorante, ¿no? Su prima era muy bella, eso resalta también en el poema. El siguiente poema es: habiendo el doctor Melchor Vázquez avecinándose después del temblor en la calle Nueva, los vecinos no le admitieron y le dijeron este dicto en la esquina. Después del temblor del año 1687 en Lima, pues ellos no estaban contentos y le dijeron todas sus verdades pues en una esquina. Recordemos que este autor se burla de los médicos porque a su esposa lo mataron, ¿no? Él murió a causa de un doctor y entonces pues él siente ese dolor. Es por eso que en la mayoría de los poemas que hoy hablamos pues podemos ver que él utiliza sarcasmos, burlas, satiriza a los doctores, a los médicos y también a los cirujanos. Siguiendo con el análisis literario del Diente del Parnaso de Juan del Valle y Caviedes, hay uno de los poemas con el que más me llamó la atención es el epitafio que se puso en el sepulcro de la mujer de pico de oro. Es el título con el que le nombra el autor. Este poema es muy particular porque nos habla de una mujer en la que era una matrona, era una mujer de carácter fuerte, en la que él denomina una mona y que mató de amores a los curas. Quiere decir que era una mujer tal vez de belleza impecable, que todos los curas tenían una peculiar forma de admirar a esta dama, y el autor en su poema hace dos preguntas. Dice: ¿para qué la curaste, majadero, si acaso con ella estabas rico? Haciendo referencia a uno de los curas que por sí teniendo algún amorío con esta dama podría estar rico, o sea, rico en el sentido de tener más una profunda algarabía, de hacerse él como el más conocido. Y la siguiente pregunta, en su soneto del verso 30, nos dice: hasta probado muy bien que era borrico, porque diste en matarla por entero, y pobre quedas de oro por el pico. O sea, significa que el cura le da todo a esta dama por su inigualable belleza, y dice: y quedas pobre hasta por el oro. O sea, el cura haciendo una sátira hacia la burlesca, hacia las malas actitudes del cura, el mal comportamiento que éste mantiene, y dice que pobre quedas de oro por el pico. O sea, el pobre en el sentido de poder brindar tal vez comodidades a esta dama, y es a lo que se refiere el autor. Es una realización de un reclamo que se le da tal vez al sacerdote en esta época. Vale mencionar que Juan del Valle y Caviedes es un poeta satírico y hace un reclamo, de esta forma con sus poemas no solo a las mujeres, sino a los curas, a los médicos, a personajes que sin duda son parte importante de la sociedad, que ocupan algún cargo público de gran importancia. El siguiente poema que tenemos es Carta que escribió el autor al doctor Herrera, el tuerto, a quien llevó de esta ciudad a la de Quito el presidente y le hizo protomédico y catedrático de prima del rastro de la medicina. Sin duda, el autor le da un título bastante extenso al poema. Nos habla de Herrera, un hombre que ocupando un cargo público en la época en la que convive con Caviedes. Y bueno, este hombre puede llegar de ser solamente una persona que no ocupa ningún cargo público importante a hacerlo.
Es por eso que él en uno de los versos de este poema nos dice: el presidente le hizo, pues siendo vos el primero, queda verdugo de anillo, afianzando que él recibió ayuda del presidente para que se convirtiera en un protomédico y catedrático de la medicina. Y esto claramente lo denota en su título. ¿Por qué Caviedes lo hace así de esta forma tan sarcástica? Está haciendo como que un hincapié o una especie de mal gusto, de reclamo, porque haciendo notar que los médicos de la época llegaban a ser médicos o funcionarios de gran arraigo siempre que tenían a alguien que les iba a ayudar y colocarles en el buen puesto de trabajo. Y la última parte de este poema, en ese verso, nos dice: el verdugo ahora presos, y vos por contrario estilo soltáis a los que matáis con purgar los entresijos. Eso es referente a que las personas malas, a quien él dice en su poema, verdugo, asesinan a sus enemigos para ocupar algún cargo público y subir en el estatus social, mientras que él sí dejaría en libertad a los presos, o sea, purgar a los presos en libertad. Eso es lo que hace dar al doctor Herrera, que es el tuerto. Este poema es muy peculiar porque en uno de los análisis que algún autor menciona es que probablemente, según este soneto, haya podido ser que Caviedes también haya quedado tuerto. Recordemos que era un hombre que era pobre. Tras la muerte de su padre había perdido sus propiedades, las minas que heredó, y se encontraba en una situación precaria y que probablemente haya quedado tuerto, aunque esto realmente no se afirma que así lo haya sido. Ahora tenemos el siguiente poema, a un abogado que dejó de serlo y se hizo médico. El título claramente denota de por qué cambiar de una profesión a otra. Bueno, esto lo vemos en el poema que dice: licenciado ambulativo, que a médico de abogado te metes para tener más concurso de despachos, recipes los susodichos, haces con el nuevo estado. Cambiar de profesión por generar mayor dinero o tener más trabajo, es lo que él dice, y que desestima la profesión de estas personas, que no hacen su trabajo por la pasión que concierne la profesión más, sino por el dinero o los puestos de trabajo de alto nivel. En otro verso nos menciona: no habrá salud que no metas a pleito, dando traslado de tus fatales recetas a todos los boticarios. Cuando una persona cambia de profesión así porque si no siente pasión por su trabajo, eso hace notar acá el Caviedes, porque menciona: si era un abogado, sabía de leyes, se cambió a ser médico para tener mayor trabajo y ganar más dinero. O sea, no tuvo tanto estudio, no tiene tanta pasión por su trabajo y pone en riesgo la salud de sus pacientes. Por eso es que él hace énfasis en el traslado con sus fatales recetas. Es a partir del verso, nos puede aclarar esto. Ahora tenemos el siguiente poema que nos dice: causa que fulminó en el Parnaso contra el doctor don Melchor Vázquez por haberle tirado un carabinazo a otro médico en un muladar. La causa de la supuesta muerte del médico es que en un lugar, aldea, un lugar denominado Parnaso, un hombre mata al doctor por un carabinazo. También cabe aclarar que Caviedes en sus obras no solamente están escritas en español, sino también están escritas algunas partes en el quechua que normalmente nosotros mencionamos quechua. Al hablar el quechua con el castellano existe una especie de mezcla, unas contracciones que
Eso hace notar en este poema. Este poema es muy particular, por eso es que aquí lo denotamos. Dice: aquí conoce a otro y uno, que son muy señores míos, il Toirto y señor Vázquez, hijo de ti la doña Elviro. Es el quechua mezclado con el castellano de la época, entonces él lo denota tal cual lo escucha y lo pone en uno de sus grandes poemas, y la cuarta parte es denominado Liceras. Y dice: y el pistolero que el doctor Guaki so enemigo con su mano de su armado vestit con su colito y su escopeta cargada con pólvora al susodicho Leandro Toito Godoy le tiró. O sea, está narrando la muerte de cómo le ha tirado un carabinazo a Godoy. En hechos locales de la ciudad de Lima se demuestra lo casual de la muerte de un médico. Siguiendo con la exposición, yo voy a dar a conocer o voy a hablar sobre los poemas satíricos de Juan de Valle Caviedes. Pero primero hay que saber, ¿no?, qué es una sátira. La sátira, ¿no?, es un género o literario que expresa indignación hacia alguien o algo, con el propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. Se puede escribir este género, ¿no?, en prosa, verso o alternando ambas formas. Bien, en esta siguiente diapositiva vamos a dar a conocer o un pequeño análisis o algunos comentarios sobre algunos pasajes, sobre algunas partes de los poemas satíricos que ha escrito Caviedes. Bien, aquí, ¿no? Caviedes, dentro del poema satírico, hace uso de procedimientos que demuestran la influencia del conceptismo barroco, ¿no? Caviedes, ¿no?, utiliza con abundancia metáforas que ofrecen una visión denigrante del objeto, ¿no? Él demuestra constante, ¿no?, su ataque a los médicos casi en todos sus poemas, ¿no?, en gran mayoría, ¿no?, como por ejemplo podemos apreciar acá, ¿no?, tanto temblor con golilla, que toda salud trastornan, tanta exhalación amula, tanto terremoto grave, tanta autoridad traidora, tanto fracaso con barba, ¿no? Entonces, Caviedes, ¿no?, a su vez también utiliza crueles metáforas, ¿no?, como por ejemplo cuando menciona mojiganga de la física, semen de flojos espárragos, ¿no? En este caso todo es en referencia a Liceras, ¿no?, que Liceras es el doctor Corcovado. Siguiente diapositiva. Bien, aquí los juegos de palabras y retruecos se ven en Caviedes, ¿no?, con bastante frecuencia, ¿no?, como por ejemplo podemos ver acá, ¿no?, cuando se menciona a doctor Machuca los vivos. ¿Cómo dices mal de quién? Diciendo mal dice bien. ¿Qué hay bien en el decir mal? ¿No? El primer caso, si hacemos un análisis, ¿no?, es un simple juego en donde utiliza el término como apellido y al mismo tiempo en su acepción verbal. En el segundo caso, Caviedes defiende retóricamente como ingenio su denigración e injurias, ¿no?, su decir mal sobre alguien, ¿no?, por ejemplo al médico Liceras, y justifica al hacer caso a las maledicencias de la chusma. Siguiente diapositiva tenemos, ¿no?, aquí vamos a hablar sobre el oxímoron. No se hace bastante el uso del oxímoron, pero ¿qué es, no? El oxímoron es también una figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio o opuesto, ¿no? Como por ejemplo podemos ver acá, donde dice: voces de silencio, si hay remedio en dos males, ¿qué son sin ser? Y de la paradoja también, ¿no?, que dice: de un médico el buen deseo, admitir Dios soberano y la obra, aunque la ha hecho con dinero de hombres malos, ¿no? En este último caso, Caviedes hace uso del doble sentido con el adjetivo malos, ¿no?, ya que no se refiere a la maldad, sino a un estado terminal de salud. En siguiente diapositiva
¿no? Aquí tenemos, ¿no? Vamos a ver, Caviedes incorpora también en su obra satírica el equívoco, ¿no? ¿No? Por ejemplo, tenemos, pues en él cual mosca muere, porque estos matan por mosca. Afile su segur corva en los humores y días, y no la afile en doctores, que los caudales afilan. En el primer ejemplo, aquí, ¿no? Caviedes hace uso del valor polisémico del término mosca en su acepción vulgar de dinero, ¿no? En el segundo caso, el término afilar usado en el último verso adquiere un sentido un poco o un sentido figurado, ¿no? Que ya no tiene que ver con la guadaña de la parca, sino con la profesión médica que, que vacía los bolsillos de los moribundos. Bien, ahora tenemos en la siguiente diapositiva, vamos a ver los ataques explícitos hacia el grupo culto, ¿no? Por parte de Juan de Valle, ¿no? En aquí, ¿no? Juan de Valle, de Juan de Valle vamos a ver, ¿no? De cómo se va construyendo una concepción en torno a que ni el estudio universitario ni la graduación garantizan la verdad, la sabiduría ni tampoco la inteligencia, ¿no? Entonces, en este sentido, el ataque a los letrados que pretenden nobleza fingiendo sabiduría con sus discursos, aquí no busca demostrar su dispositivo representacional y configurar su identidad como no él mencionaba falsos doctos que encubren su ignorancia mediante maniobras discursivas. Y esto se ve, ¿no? Claro en el poema, ¿no? Donde dice doctos de chafalonía, ¿no? Que voy a dar a conocer una pequeña parte, ¿no? Que dice así: si quieres ser docto en todas las ciencias, en púlpitos, en cátedras y audiencias, pondrás muy gran cuidado en andar bien vestido y alineado de aquella facultad que representas, que de esta suerte ostentas, lo que ignoras y nunca has aprendido, que es ciencia para el vulgo, el buen vestido, anteojos en cara de pandero, arma al idiota como al majadero, de Séneca acreditan, ¿no? Aquí Caviedes cree que los méritos de conocimiento, talento e inteligencia no eran garantizados por la graduación que legitimaba socialmente el nivel cultural, ¿no? Así brindando la posibilidad de un lugar en la ciudad letrada. Quizás en esta postura no influya su condición de intelectual sin título. Aquí en la siguiente diapositiva, ¿no? En este poema a comentar, ¿no? Este poema pertenece al primer grupo de la obra de Caviedes, ¿no? Entonces, a la primera obra de Caviedes, ¿no? Sobre los poemas satíricos, ¿no? Según Caviedes, para que sea alguien estimado en el palacio, debe combinar los siguientes atributos, ¿no? Como es ser embustero, lisonjero, bufón, soplón, alcahuete, recaudero y parlero, ¿no? Son algunas de las características que él da a conocer, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este poema que dice: para hallar en palacio estimaciones se ha de tener un poco de embustero, poco y medio de infame lisonjero, y 2 pocos cabales de bufones, 3 pocos y un poquito de soplones, y 4 de alcahuete recaudero, 5 pocos y un mucho de parlero, las obras censurando y las acciones, ¿no? Aquí Caviedes, ¿no? Nos ofrece una visión de la vida cortesana, ¿no? Que está cargada de connotaciones negativas, ¿no? Aquí sus palabras son un mortífero arsenal que combina un humorismo. Para hablar de Caviedes hay que entender su manera de escritura y el mensaje que nos quería dejar. A continuación daré un pequeño resumen acerca de la investigación llevada a cabo por María Caballero Wangenberg en su trabajo Diente del Parnaso, simbiosis de lo personal y lo tópico en la poesía hispanoamericana del barroco. Pues bien, iniciando en esto, definimos a Caviedes como un escritor profundamente disconforme, no solo con los médicos,
sino con la sociedad en general. Él hace una crítica a funcionarios, nobles, médicos, abogados, clérigos y mujeres de esta época. Sabemos que sufrió la muerte de su esposa a manos de un médico y es por eso que se enfoca más en ellos, aparte de otras características. Según María Caballero, el poeta expresa una crítica y descontento, así como una oposición de forma cómica o satírica. Se demuestra también una actitud quevedesca en sus escritos, realizando una crítica mordaz y sin censuras. Claro que no de manera soez, ya que el escritor sabía cómo expresar sus pensares sin sonar de manera vulgar. Se habla también de la posibilidad de que Caviedes agarre o adquiera cierta aversión a la medicina debido a que él padeció una larga y dura enfermedad que lo llevó a puertas de la muerte. La actitud de Caviedes, según muchos estudiosos, es muy compleja, debido a que se dice que su comicidad y sátira, que son expresadas dentro de los poemas, en su obra Diente del Parnaso, en realidad vendrían encubriendo su enorme fe y valor hacia la ciencia, ya que él lo consideraba como un remedio a los males que él ha denunciado dentro de su obra, así como su desprecio al ignorante. Y esto pues en síntesis demostraría la fe que tenía en la medicina. Ahora, él en sus poemas nos habla de enviar médicos al enemigo, ¿no? De manera cómica, de no pagar a los médicos para acelerar la muerte. Y si el médico está en casa, trastocar sus recetas para salvarse, como él en su momento lo hizo. Bien, estas son las recomendaciones que él propone en relación al médico. Y en uno de sus poemas él dice: me mandaste sangrar y yo me purgué de mañana. No vomitar me mandaste y yo lancé las entrañas. Mandásteme ayudas frías y yo me anudé las nalgas. Mandásteme hacer unturas y no las hice. A tus recetas, en fin, yo les volví la casaca, y haciendo todo al revés hice ciencia tu ignorancia. Dentro de este pequeño fragmento podemos observar que la enfermedad de Caviedes también era bastante grave. De inicio a fin, la obra se establece como un diálogo entre el autor y lector. En el prólogo podemos observar que se inicia con la frase: al que leyere este tratado de esta obra. Caviedes, por su parte, define el libro Diente de Parnaso como un antídoto frente a los médicos, siendo este un libro lúdico dirigido a salvar a quien lo leyere. Este autor usa la técnica satírica, demostrando un gran conocimiento, pues a lo largo de sus poemas podemos observar cómo aplicó bien las técnicas satíricas. El autor aplica la reducción con el fin de degradar a su víctima. Se aprecia una animalización en cuanto llama a los médicos animales. También usa vocablos como hocicos, que presuponen parte de un animal. Se usa a lo largo de los poemas apelativos como pollino, borrico, jumento, mono, lechón, elefante, ratón e insecto. Se da también una vegetalización comparándolo con frutas y verduras. Por su parte, Caviedes toma al enfermo como un ser anónimo y lo compara con semillas, dándose dentro de esta la cosificación. Para referirse con las semillas, se refiere a las distintas víctimas que han dejado los médicos. Ahora bien, dentro del campo semántico se observa una analogización entre el hospital, que él lo llama matadero, degollar o desollar, que es lo que define lo que se hace ahí dentro, y el carnicero como el médico. Caviedes busca reducir a su víctima, tanto restando su rango, su clase social e incluso la manera en que se viste. Dentro de esta diapositiva podemos observar la vestimenta de los médicos de esa época, que es bastante ostentosa y que refleja rango social o clase social. Y bueno, esto lo hace de manera indirecta,
poniendo en manifiesto que el mal hacer de los médicos se disimula con la falsa apariencia del saber. Y asimismo dice que el uso de los términos, que los médicos hacen uso de términos que solo confunden a los enfermos y a sus familiares con la finalidad de engañarlos y sacarles más dinero, que es lo único que les interesa. Adentrándome en sus poemas, daré a conocer algunos, dentro de lo que son los poemas del amor y los poemas religiosos, los que a mí más me llamaron la atención. El primer poema, el autor da 14 definiciones del amor. Dentro de este se definen las formas del autor de ver al amor. Él lo toma como algo ideal o un fantasma. Lo define como un destino, como un fuego que baña a todos. Es un enigma, un laberinto y un delirio. Dentro del segundo poema, que se titula A una beldad ingrata, este exige a Dafne escuchar sus quejas, culpándola de ser quien las causa. Le pide quererlo y la denomina ingrata por no corresponderle, mas él prefiere que le engañe y finja quererlo. Ahora, dentro del séptimo romance, esta habla de Catalina, diciéndole que por ella vive y sin ella muere. La define como una mujer fuerte y la compara con un arpón, dándose la cosificación, y sus ojos con flechas. Él está completamente enamorado y por amor se entrega. Dentro de sus poemas religiosos, me interesa bastante tocar lo que es el poema de Definición a la muerte, en el que él nos habla como la muerte, como algo que nosotros no sabemos, algo que ignoramos, que lo ignoramos hasta morir, que la muerte es un instante y se convierte en un pesar que se llora por los allegados, un enigma pues nadie sabe cómo es y temerla no es razón sino uso. El segundo poema, que tiene por título Lo que son las riquezas del Perú. Las riquezas anheladas, conseguidas con logros y daños, servirá de poco pronto. De nada sirvieron los insultos y avaricias. Dándonos a entender con este pequeño poema que, en fin y nada, todo lo que hicieron los españoles por conseguir las riquezas, pues pronto no servirán de nada, ya que lo que viene se acaba, ¿no? Nada es para siempre. Y en el último poema, que es bastante interesante y es muy bonito, que titula A mi muerte próxima. En él nos habla de que nos da las agonías de Caviedes, ya que él define que no morirá de viejo, ya que una enfermedad es lo que se lo va a llevar. Mas él no va a cambiar su manera de pensar, lo que tanto ha defendido, y lo define como mas no cambiaré mi bandera. Él no recurrirá a ciencias de matalotes idiotas, dándoles a entender que son los médicos, y morirá pero sin cuervos en su cabecera, pues él, si tuviese algún amigo, prefería tenerlo, mas no quería tener a médicos bajo su cuidado, y menos en sus últimos días. Con todo esto me interesa bastante que conozcan el poema en sí, y a continuación lo voy a recitar. Muchas gracias. A mi muerte próxima. Que no moriré de viejo, que no llego a los 40. Pronosticado me tiene de físicos la caterva. Que una entraña hecha Quijote al otro mundo me lleva, y el día menos pensado tronaré como arpa vieja. Nada me dicen de nuevo, sé que la muerte me espera, y pronto, pero no piensen que he de cambiar mi bandera. Odiando las melecinas como viví, así aparezca, que siempre el buen artillero al pie del cañón revienta. Mátenme de sus palabras, pero no de sus recetas, que así matarme es venganza, pero no muerte a derechas. Para morirme a mi gusto no recurriré a la ciencia de matalotes idiotas que por la ciudad pasean. Yo, a mi diente de Parnaso por miedo traición hiciera, ¿cuál rieran los coronistas las edades venideras? Jesucristo unió el ejemplo a la doctrina, y quien piensa predicando ser apóstol, de sus obras no reniega.
Me moriré, buen provecho. Me moriré, enhorabuena, pero sin médicos cuervos junto de mi cabecera. Un amigo, si esta avis rara mi fortuna encuentra, y un franciscano que me hable de las verdades eternas. Y venga lo que viniere, que apercibido me encuentra, para reventar lo mismo que cargada camareta.